Hola y bienvenidos una vez más a Formación Comunista, soy Denis Paredes y hoy vamos a hablar de filosofía, vamos a continuar con esta serie de introducción a la filosofía marxista y concretamente vamos a hablar de la conciencia y de la materia. Bien, antes de empezar quería aclarar una cosa, porque el otro día una persona que claramente tiene ciertos problemas o que nos tiene mucha tirria, nos vino a decir que en el vídeo confundíamos conciencia con consciencia. Obviamente no lo confundimos, pero bueno, es habitual a la hora de grabar un vídeo que a veces te pueda patinar una consonante y pronuncies la palabra mal. Entonces que se tranquilice, ¿vale? Que no es para tanto, que a ver si él lo hace mejor, que se ponga a hacer vídeos y nos reiremos de él, pero que se tranquilice un poco si cometemos algún pequeño fallo cuando todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando. Dicho este pequeño paréntesis, vamos a continuar hablando un poco a raíz de lo que vimos en el anterior vídeo sobre la materia y sus formas de existencia. En ese vídeo ya comentamos por encima que el fenómeno de la conciencia es algo que surge de la materia, es decir, la materia es lo primario y la conciencia es lo secundario, lo derivado de ella. Es decir, la conciencia no es una chispa divina o un espíritu o algo inmaterial y diferente en el sentido de lo material a lo que es el resto de materia, sino que es algo que surge de ella y que por tanto también tiene esa naturaleza material. Así pues veremos de dónde surge esa conciencia, si la conciencia refleja el mundo exterior, es decir, a partir del mundo exterior se produce ese reflejo de la conciencia en la materia, si existe una verdad objetiva a la que podamos acceder o no, y cuál es el papel del pensamiento, el papel del lenguaje en todo esto. Así que si alguna vez os habéis preguntado cómo funciona la conciencia, cómo a través de ella podemos acceder a la realidad exterior y si existe esa verdad objetiva, quedaros en este vídeo porque vamos a verlo todo desde el punto de vista de la filosofía marxista. Y si queréis más vídeos de filosofía marxista, pues lo que tenéis que hacer es suscribiros porque a nosotros nos ayuda un montón. YouTube nos tiene con el algoritmo machacándonos porque hace tiempo hicimos esa pausa de la que todos nos echáis en cara siempre, pero que vamos a solucionar y como veis llevamos ya casi 7 meses solucionándolo, subiendo vídeos a diario. Si queréis que sigamos así, por favor suscribiros que nos ayuda un montón. Bueno, en esta primera parte del vídeo vamos a desarrollar un poco la relación que existe entre la materia y la conciencia, de cómo surge a partir de la materia como propiedad de ella la conciencia. Obviamente esta explicación es un problema científico muy serio, actual de hecho, y que todavía no ha terminado de dilucidarse de cómo la materia puede alcanzar esa propiedad de la conciencia. Este vacío en las explicaciones científicas sobre la conciencia ha dado pie a que aparezcan a lo largo de la historia muchísimas visiones idealistas en las que pues se defiende que esa conciencia es algo ajeno a la materia y que pues terminan hablando de alma, de espíritu, etcétera, y de un montón de teorías que intentan explicar este fenómeno como algo más allá de la materia, como algo más allá de la realidad que podemos percibir. De hecho, podemos ver como muchos pueblos de la antigüedad explicaban tanto el sueño nocturno como la muerte con que esa alma, ese espíritu salía del cuerpo y se producía esa diferencia entre cuerpo y alma que obviamente los idealistas, en vez de rechazarla, lo que hicieron fue profundizar en explicaciones en base a eso. Al final, con el avance de la ciencia, se han ido reduciendo las posibilidades que tenían los idealistas de explicar eso. Por ejemplo, podemos entender hoy muchísimo mejor cómo funciona el cerebro, en el sentido de que cuando se cesa la actividad cerebral viene la muerte, o cuando el sueño se produce cambia un poco pues la configuración del cerebro, y eso explica cómo eso se puede dar esos distintos niveles de conciencia, etcétera, y explicar desde un punto de vista material esos fenómenos y esas experiencias sin necesidad de recurrir a soluciones idealistas. No obstante, dentro del desarrollo de cómo ha sido la visión materialista ha habido varios fallos. Por ejemplo, antiguamente los primeros materialistas consideraban que ante esa dificultad, ¿no?, de explicar científicamente cómo funcionaba la conciencia, la entendían como una propiedad eterna y de toda la materia. Esto obviamente pues no tiene sentido porque considerar propiedades eternas al final contradice la dialéctica. Desde el punto de vista marxista nosotros entendemos todos los procesos como fuente de ese cambio y de esa lucha entre distintos contrarios. Por lo tanto, tener esa posición cerrada de que la materia es algo como un atributo eterno presente en toda la materia no tiene mucho sentido. Además sabemos que no toda la materia presenta conciencia, sino que esa conciencia surge como una propiedad en sistemas de materia altamente organizadas como puede ser, por ejemplo, el cerebro humano.
Más tarde, lo que conocemos como materialistas vulgares, materialistas mecanicistas, explicaban que la materia era una secreción del cerebro, igual que, bueno, pues la bilis era la secreción del hígado, pues el cerebro secretaba esa conciencia. De esta forma lo que hacían era negar cualquier tipo de naturaleza propia de la conciencia y de explicar realmente cómo se producía este fenómeno. Poco a poco el avance científico ha ido también rechazando estas teorías y acercándonos un poco más a la realidad final de cómo surge esa propiedad de la materia que es la conciencia. Y así pues llegamos a entender la conciencia como una propiedad que surge de la materia altamente organizada en ciertas condiciones, como puede ser, por ejemplo, bueno, el cerebro del ser humano. Es decir, surge como resultado de esa actividad cerebral. El estudio de la conciencia presenta ciertos retos porque no es igual estudiar una cosa que podemos percibir por los sentidos a la propia conciencia que la experimentamos de forma subjetiva cada uno de nosotros, y entonces tiene ciertas dificultades a la hora de estudiarla. Sin embargo, los avances de medicina, neurociencia, etcétera, han permitido pues desarrollar ciertas herramientas para poder, bueno, pues estudiar el cerebro con un detalle totalmente inimaginable para cómo se tenía esa visión hace a lo mejor 100 años, que nos ha permitido un poco ir poco a poco escalando y arrinconando esas teorías idealistas. Al final el desarrollo de la ciencia siempre ha ido un poco esa forma, es decir, las posiciones materialistas van avanzando, a veces proponen teorías que se equivocan porque están en el límite del conocimiento, pero van arrinconando cada vez más esas posiciones idealistas. Y con el tema de la conciencia ocurre un poco lo mismo. No obstante, aunque podamos observar ese cerebro, no podemos observar el pensamiento en sí. Y el pensamiento, aunque no tenga una realidad física, entre comillas, sigue siendo material, porque es una realidad objetiva. Si recordamos, en el anterior vídeo vimos la definición que dio Lenin de materia, que es como esa realidad objetiva, y es una realidad objetiva que existe la conciencia, aunque no tenga no sea una materia con las mismas cualidades que puede ser pues un trozo de un mineral, de una piedra que nos encontremos por ahí, sino que cada tipo de materia, bueno, pues puede tener distintas propiedades, etcétera. Y la conciencia, como propiedad de la materia, tiene una forma concreta y un poco diferente de estudiarse, pero esto no significa que sea algo supranatural o que vaya más allá de lo material, sino que sigue siendo, y al fin y al cabo, más bien una propiedad de la materia. A la hora de estudiar la conciencia es mucho más interesante estudiar la conciencia de otros sujetos que la de uno propio, porque intentar hacer análisis subjetivo de lo que uno mismo percibe, al final es un estudio pues bastante sesgado, bastante subjetivo y con bastante poco recorrido. Sin embargo, estudiar la conducta, el lenguaje, cómo se desarrollan los demás, nos permite ver y valorar distintos casos y estudiar de una manera bastante más objetiva, más estadística y más general la conciencia, y de ahí pues intentar derivar pues ciertos tipos de fundamentos, de leyes, etcétera. Y esto precisamente, este tipo de estudios en otros sujetos, fueron los que llevaron ciertos científicos, como por ejemplo Sechenov y Pavlov, que hicieron estudios en otro tipo de sujetos, no en ellos mismos, por ese sesgo que he dicho antes, y fueron pues derivando cómo surge la conciencia, cómo ésta se comporta, etcétera. De esta forma llegaron a las primeras conclusiones científicamente de que ya no solo la conciencia, sino lo psíquico, solo aparecía en seres que tuvieran sistema nervioso. Y la complejidad de los fenómenos psíquicos, es decir, los que ocurren dentro de nuestro cerebro, dependen también de la complejidad y del desarrollo que tenga ese cerebro. De esta forma, cualquier alteración del cerebro se puede corresponder con una alteración psíquica, por ejemplo, mediante el uso de narcóticos, mediante accidentes que dañen partes del cerebro, etcétera. Eso puede alterar tanto la conducta como la visión de las formas, etcétera. Como el caso de un obrero del ferrocarril americano que se llamaba Phineas Gage, que le atravesó la cabeza una barra de acero y que no murió milagrosamente, pero cambió totalmente su personalidad y su forma de ser. De hecho, sus seres queridos parecía que le veían y sí era él, pero porque le veían la cara, ¿no? Pero su comportamiento había cambiado totalmente y parecía otra persona, era mucho más irritable, tenía otra serie de comportamientos nuevos, etcétera. Esto demuestra que la conciencia de Phineas Gage tenía que ver con el daño que había recibido en el cerebro. De hecho, más o menos, yo aquí voy a hablar un poco con pies de plomo porque yo no soy neurocientífico, ni médico, ni psiquiatra, ni nada de eso, pero es un vídeo, hemos dicho, de introducción a la filosofía. Podemos ver cómo distintas partes del cerebro se puedan dañar, afectan a distintas partes del comportamiento, pueden afectar al habla, pueden afectar a la visión, etcétera. Entonces, podemos ver cómo, no tanto como localizar que cada área vaya para algo, porque es un poco más complejo, pero sí que podemos ver cómo se puede producir un principio de causalidad, ¿no?, entre partes dañadas del cerebro y alteraciones en lo psíquico o en la conciencia también. Todo esto, y sin meterme en más cosas que luego me digan que me he equivocado, porque siempre seguro que va a venir ahora un experto psiquiatra a decir que todo es mentira, todo esto lo que nos lleva es a deducir que la conciencia es un producto del cerebro, es decir, de la materia
materia altamente organizada. Podemos ver a la conciencia como un estado interno de la materia pensante y no como un proceso paralelo o que sea exterior a esa materia. Pese a todos estos avances científicos que demuestran que la conciencia está íntimamente relacionada con el cerebro, hay ciertos filósofos idealistas que siguen rechazando esta visión, pese a las evidencias. Y aquí podríamos hablar de Paulsen y de Avenarius. Este último, Avenarius, lo que nos venía a decir que las sensaciones no las genera el cerebro, sino que el cerebro las libera. Es decir, considera que estas sensaciones existían de forma previa al cerebro y el cerebro simplemente es como un mensajero que aterriza esas sensaciones en nuestra conciencia. Y aunque, bueno, Avenarius en teoría rechazara el idealismo, sus posiciones lo que llevaban precisamente era al idealismo, porque él rechazaba esa existencia de la materia pensante y que al final lo que defendía era considerar al yo y al medio como combinaciones de sensaciones, y al final lo que ha llevado es a que sus posturas se retomen por idealistas modernos que siguen negando esa relación que exista entre el cerebro y la conciencia. Por otro lado, otros filósofos como por ejemplo Mach el del machismo, no el machismo de las feministas, sino el machismo del pensamiento de Mach, que era un pensamiento que, bueno, pretendía conciliar un poco la visión de su idealismo subjetivo con los hallazgos científicos, pero caía en contradicciones. Por último, hacer una breve mención a las teorías localizacionistas, que son teorías que intentan entender ser científicas y explicar este problema de la conciencia, pero terminan siendo filosóficamente débiles y además contradictorias, ya que hacen un poco lo que no quería caer yo antes cuando hablaba del cerebro, es decir, localizan cada una de las funciones en una parte del cerebro, aislándolas unas de otra y entendiéndolo más bien como si el cerebro fuera un ordenador al que le vas instalando placas de, pues no sé, la tarjeta gráfica, la RAM, etcétera, y como que cada uno tiene su función, cuando el cerebro es una cosa bastante más compleja que eso. Bien, así podemos llegar ya a la segunda parte de este vídeo en el que vamos a hablar cómo la conciencia actúa como ese reflejo del mundo material. La conciencia al final es un producto, como hemos visto, de la actividad cerebral y solo puede surgir porque el cerebro está en conexión con el mundo exterior mediante los sentidos. Esas sensaciones que recibimos a partir de esos órganos sensoriales están producidas por estímulos materiales y son la base de la conciencia y del fundamento de todo conocimiento. Al final, si nosotros, por ejemplo, no tenemos estímulos del exterior, como por ejemplo cuando estamos en un sueño profundo, o como por ejemplo un estado de coma o de anestesia, al no recibir ningún estímulo, nosotros no tenemos esa actividad de la conciencia. Por lo tanto, podemos ver cómo la conciencia está íntimamente relacionada con esas sensaciones que recibimos de los órganos sensoriales. Además, estas sensaciones que recibimos de los órganos sensoriales nos permiten distinguir y percibir distintos objetos del mundo real. Y es que las sensaciones que recibimos son sensaciones que están relacionadas con las propiedades físicas de esos objetos que percibimos. No son arbitrarias, es decir, si nosotros tocamos una cosa que está caliente, un vaso de agua templada, la notaremos esa calidez en las manos. Si cogemos agua mucho más caliente, notaremos una quemazón más intensa. Por el contrario, si cogemos agua fría, notaremos ese frío en las manos. Si cogemos agua mucho más fría y congelada, sentiremos esa congelación. ¿Esto qué nos dice? Que la sensación va en realidad en relación con la temperatura del objeto, con esa actividad física. Si nosotros cogemos una cosa que pese poco, la sentiremos liviana en la mano. Cogemos una cosa más pesada y la sentiremos más pesada. Es decir, esas sensaciones nos dan información del mundo exterior y nos permite estudiarlo y conocerlo. Al final, cuando queremos conocer un objeto, lo que hacemos es una síntesis de todas esas sensaciones en lo que se conoce como percepción. Es decir, por ejemplo, la percepción de un libro pues viene dada por mi sensación del color que tiene el libro, del peso que siento en mis manos, del olor que pueda tener el libro, etcétera, y todo eso me crea una percepción de este objeto, que es lo que me lo diferencia de otro objeto distinto. Dos objetos pueden tener el mismo color, entonces ¿cómo los distingo? Pues a lo mejor uno tiene una forma distinta a otra, otro pesa más que otro es más grande, más pequeño, está más caliente, más templado, etcétera. De esta forma podemos clasificar y estudiar objetos, incluso compararlos. O sea, en resumen, según la filosofía marxista, las sensaciones y las percepciones no son símbolos arbitrarios, sino que son copias objetivas de la realidad material, lo cual al final ha sido confirmado por las ciencias naturales. O sea, nosotros podemos confirmar que la temperatura de ese vaso es más alta cuando sentimos una sensación más intensa que cuando es más baja, y eso podemos coger un termómetro, medirlo y ver cómo se correlaciona esa sensación. Si bien una sensación puede ser subjetiva, podemos a veces, si tenemos un frío muy intenso y tenemos una quemadura por congelación, sentir algo parecido a calor cuando es frío, pero obviamente nadie, dentro de unos rangos de temperatura
medianamente normales, va a confundir el frío con el calor mientras no tenga alterado algún tipo de problema neurológico, etcétera, que se lo impida hacer, porque estará funcionando su cerebro de una forma distinta o errónea. Además, podemos ver cómo los órganos sensoriales muchas veces funcionan de una forma pues similar a lo que puede funcionar un instrumento que construyamos para medir algo. Es decir, por ejemplo, el ojo tiene una forma similar a la de una lente que puede haber, por ejemplo, en un telescopio o en un microscopio. Es decir, dos elementos que utilizan la luz, un órgano sensible o un instrumento que nos permite ir más allá de lo que recibimos por un órgano sensible, tienen una estructura similar porque captan esa realidad material que es la luz de una forma similar. Es decir, para captar la luz necesitas una lente y el ojo tiene una lente. En este caso, Sechenov lo que hizo utilizando este ejemplo fue ver cómo paso a paso, desde que la luz entra en el ojo hasta que se forma la imagen mental, cómo cada uno de los pasos va reflejando la realidad anterior. De esta forma, pues podemos ver una cadena de correspondencias entre el objeto exterior, la imagen en la retina, la imagen en la conciencia, etcétera, demostrando que cada eslabón al final lo que refleja es el anterior con exactitud, lo que permite concluir que la percepción consciente replica al objeto que existe en la realidad. Y esto podemos verlo para otro tipo de sensaciones de otros órganos sensoriales. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que estos órganos sensoriales se pueden entrenar y se pueden mejorar, y al final muchas veces pueden volverse pues bastante más efectivos, etcétera. Por ejemplo, los músicos van a tener un oído más desarrollado, los pintores van a tener una diferenciación de colores más profunda y más extensa, etcétera. Son cosas que al final se van practicando porque esa plasticidad tanto cerebral como de la práctica que permite mejorar en la obtención de información del mundo exterior. Al final, el conjunto de todas estas sensaciones y percepciones lo que van a formar es ciertos conceptos que son los que vamos a poder estudiar posteriormente, como el concepto de masa, de energía, etcétera, que aunque parezcan conceptos abstractos, son conceptos que tienen una cantidad enorme de experiencias físicas acumuladas para poder llegar a entenderlos y a formularlos. Estas teorías físicas muchas veces pueden estar desfasadas, pueden resultar ser erróneas, pero aún así han servido para describir el mundo físico. No han unas ciertas teorías, como por ejemplo la teoría del flogisto. Era una teoría que decía que todas las sustancias tenían una sustancia llamada flogisto que era liberada cuando se producía la combustión. Esto era erróneo, pero los resultados que predecía eran bastante exactos, porque era una teoría que se había realizado de forma científica. Si bien su fondo no era correcto, a la hora de hacer los cálculos fue una teoría aceptada durante un tiempo porque obviamente funcionaba y describía de cierta forma la naturaleza, aunque estuviera equivocada en el fondo. Son teorías erróneas, pero que ayudaron a ese desarrollo científico y a avanzar la ciencia. Este concepto del reflejo es en el que las sensaciones son el reflejo de ese mundo exterior a partir del cual podemos construir esas percepciones y esos conceptos. Es una cualidad que tiene la materia. En distintas escalas y en distintos modos, la materia actúa de esa forma reflejando, al igual que un espejo puede reflejar la luz. Por ejemplo, una célula refleja el entorno, es decir, una célula tiene ciertos receptores que responden al entorno. O sea, esa cualidad del reflejo no es ni más ni menos que la materia interaccionando con la materia de su entorno. De esa forma, simplemente, si yo lanzo una piedra contra la pared y la piedra van a chocar y van a reflejarse, entender entre comillas, reflejos como un concepto que lo generaliza esta propiedad de la naturaleza, va a interactuar la piedra con esa pared y va a reflejarse en el sentido de que va a producirse un choque, que una materia va a sentir a la otra. Es lo que básicamente quiere decir esta teoría. De esta forma se pueden ir construyendo reflejos cada vez más complejos, como puede ser el de la célula, que mediante unos receptores y su membrana celular y sus proteínas, etcétera, va dándose cuenta de la composición química de su ambiente, de otras células cercanas, etcétera, a la construcción de nervios, a órganos sensibles que van midiendo, interactuando con el medio. De esa forma, al final, toda la materia tiene la propiedad del reflejo porque toda la materia responde a su entorno. La materia no existe de forma aislada e idealista, como vimos cuando hablamos de la dialéctica, sino que existe en un entorno y interactúa con ese entorno. Estos reflejos podemos llegar incluso a niveles superiores, como por ejemplo los experimentos de Pavlov, en los que creaba esos reflejos condicionados, condicionaba una respuesta en base a realizar una serie de experimentos. Pavlov lo que hizo con los perros, el famoso ejemplo, ¿no?, que encendía una luz cuando iba a dar comida, entonces el perro se acostumbraba a que cuando había luz había comida, y cuando le ponía luz sin que hubiera comida, el perro, aún sin ver la comida, estaba salivando. Aquí lo que se estaba demostrando es ese reflejo que se había creado en el perro a partir de una respuesta física, es decir, sus órganos sensoriales producían una respuesta independientemente de que hubiera comida o no.
y se podía crear ese reflejo condicionado. En el caso del ser humano podemos ir más allá. El ser humano ha desarrollado, entre otras cosas, el lenguaje, lo que le permite pues crear conceptos más complejos, entrelazar unos con otros y desarrollar nuevos, etcétera. Esto es lo que Lenin llamaba el siguiente nivel de señalización, ¿no? De pensar con palabras. Así pues, podemos en este momento llegar a realizar una crítica a la teoría de los símbolos y defender la existencia de una verdad objetiva. Para ello vamos a partir de que, como hemos visto, nosotros lo que hacemos cuando percibimos algo es obtener un reflejo del mundo material. Por lo tanto, sin nosotros y sin ese reflejo, el mundo material seguiría existiendo. No es una cosa que nosotros creemos, como defienden ciertos idealistas, sino que nosotros reflejamos y obtenemos esa información en las sensaciones como reflejo del mundo exterior. De hecho, había ciertos materialistas que no negaban la existencia de ese mundo exterior, pero sí que decían que nuestras percepciones no dejaban de ser unos símbolos abstractos y arbitrarios sin relación con lo existente en la realidad. De esta forma, aunque parezca esto un posicionamiento prudente, lo que se abre es la puerta al agnosticismo. Y finalmente, la idea de que no podemos conocer la realidad tal y como es. De esta forma, Lenin critica estas posiciones, refutando esta visión, ya que una imagen implica que hay algo real en lo que se refleja. En cambio, esta teoría de los símbolos podrían ser símbolos completamente inventados, no tendrían por qué corresponderse con esa realidad. Si nuestras sensaciones fueran símbolos en lugar de reflejos de la realidad, no podríamos ya no solo confiar en la ciencia, sino que no podríamos desarrollar la ciencia, porque no habría esa equivalencia que hemos visto entre nuestras sensaciones con la realidad. Lo que hemos dicho antes del vaso frío, el vaso caliente, etcétera, no se correspondería con algo real y no podríamos conocer, por ejemplo, el concepto de temperatura. En este punto podríamos hablar del famoso engaño de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, típico ejemplo de que cuando introduces un palo en el agua, este se ve doblado, tú lo percibes como que el palo está doblado, pero realmente el palo sigue recto, ¿no? Entonces, podemos confiar en nuestros sentidos nos engañan. Aquí realmente es al contrario. El ejemplo del palo lo que demuestra es que nuestros sentidos son un reflejo de la realidad, es decir, lo que nos está dando no es un engaño, sino nos está dando pista de que hay un fenómeno físico que ocurre cuando la luz atraviesa distintos medios. Y ahí podemos hablar de las teorías de la reflexión de la luz, de cómo al atravesar los medios la luz cambia su ángulo, y ese palo, en vez de engañarnos sobre el mundo, lo que está haciendo realmente es informarnos de que algo está ocurriendo que tenemos que estudiar, porque en esas situaciones concretas, que es al haberlo introducido en agua, hay algo que cambia de cómo tenemos que entender el mundo, y eso pues da pie a que exista esa pequeña contradicción de decir, si el palo sigue recto, ¿por qué lo veo torcido? Y eso nos lleva a estudiar, como hemos dicho, cómo funciona la luz al atravesar distintos medios materiales. Y de esta forma, a través de esos reflejos, podemos llegar a estudiar esa verdad objetiva. La verdad objetiva no es algo que dependa de que la gente la acepte o no, es decir, porque todo el mundo piensa una cosa, eso no lo hace verdadero. Por lo tanto, porque todo el mundo sienta una sensación, eso no la hace verdadero. Habrá que ver qué correspondencia tiene esa sensación con la realidad. Como hemos dicho, lo del palo. Si todo el mundo ve lo del palo y todo el mundo dice los palos están torcidos cuando entran en el agua, porque todo el mundo lo diga, no será verdad. La verdad será, y por eso este conocimiento requiere una parte activa por el sujeto de esforzarse, de investigar, de intentar llegar a la verdad, realizar experimentos, etcétera. No de forma pasiva, simplemente a través de ese reflejo, quedarse con lo primero que uno se le ocurra que significa ese reflejo en verdad, ¿no? Aquí podemos decir, ¿no?, que la conciencia no es un espejo pasivo, sino un reflejo activo y que requiere de ese ensayo, de ese error, esa comparación, esa práctica. Es igual que pues como un niño pequeño cuando empieza a conocer, que coge las cosas, se las lleva a la boca, las araña, las lanza y va comprobando cómo funciona el mundo, no solo recibiendo los estímulos, sino él interactuando con él. Con el mundo externo, quiero decir. De esta forma podemos llegar a la conclusión, que es la conclusión que defendemos desde el marxismo, que es que el mundo es cognoscible, es decir, el mundo se puede conocer y entender y puede ser estudiado desde la ciencia. Y la verdad, al final, siempre termina imponiéndose. A lo largo de la historia se ha demostrado que por mucho que se hayan esforzado en ocultar ciertas cosas, al final la verdad objetiva existe, la verdad objetiva es revolucionaria y esa verdad se puede alcanzar. Bueno, y finalmente vamos a hablar un poco sobre el pensamiento y el lenguaje. Podemos ver cómo son dos cosas que están relacionadas, pero que conviene un poco dilucidar cómo ha surgido una de la otra, etcétera. Por ejemplo, Engels decía que ese pensamiento abstracto y el lenguaje no era algo que surgía de una forma solo biológica, sino que tenía su origen en ese comportamiento social que tiene el hombre. Esa necesidad generó esa capacidad de comunicarse. La famosa frase, ¿no?, de que el trabajo social convirtió al mono en hombre. Y de esta forma se crearon nuevas formas de percepción, de cooperación y finalmente nuevas formas de conciencia. Por ejemplo, para Marx,
el lenguaje es la realidad inmediata de la conciencia. No solo es una herramienta para hablar, el lenguaje, sino que es la materia misma del pensamiento. O sea, pensar sin palabras es tan imposible como pintar sin colores. Incluso cuando pensamos en silencio, el lenguaje está presente de cierta forma en todos nuestros razonamientos. Podemos pensar sin el sonido de las palabras, pero no sin esas palabras, es decir, sin esos conceptos. El lenguaje va más allá solo del lenguaje oral o el lenguaje escrito, sino que va como esa unión de distintos conceptos que nos permiten comunicarnos y pensar. Como hemos visto antes, lo de que el trabajo perfecciona los sentidos, al igual que la evolución u otros procesos, como decíamos, hablábamos de que el pintor veía más colores, pero es que ciertos trabajos que realizan los obreros hacen que desarrollen sus sentidos. Por ejemplo, los tejedores distinguen distintos hilos de colores muy parecidos que yo los vería y diría, son todos negros, y ellos dirían, no, son 30 tonos de negro. Por ejemplo, los molineros que muelen, hoy en día ya se ha perdido un poco ese oficio, ¿no? Pero sigue habiendo molineros en ciertos sitios, en mi tierra sigue habiéndolos, en Galicia, saben distinguirte qué tipo de grano, qué humedad tiene, etcétera, solo con el tacto de tocar el grano. Yo a mí eso meto la mano y no sé si es arena o si es trigo o si es maíz. Entonces, todos esos sentidos se desarrollan también con el trabajo, no solo con la práctica artística o con la evolución, sino con el trabajo. Trabajo concreto, trabajo en el sentido de trabajo que llevan a cabo los trabajadores. A partir de este lenguaje que se genera con esa especificación que hemos visto antes, al final el ser humano lo que logra es dar un salto en el que ya no solo perciba los objetos a través de esas sensaciones que producen en nuestros órganos sensibles, sino que puede empezar a generalizar, a abstraerse, a pensar en clases y en categorías. Por ejemplo, al final, nosotros cuando hablamos de la palabra silla, nos referimos a todo un conjunto de elementos que en común les hemos decidido llamar silla. No existe una silla como concreta, sino que es una categoría que hemos creado para poder englobar toda una serie de objetos con unas características comunes, es decir, con unas percepciones comunes que surgen de esas sensaciones, etc. También, como decía Lenin, toda palabra es ya una generalización, porque si nosotros ya decimos, pues eso, una silla puede ser muchas sillas, pero con silla todos entendemos a qué nos estamos refiriendo. Estamos generalizando esos objetos. De esta forma, al final, lo que se convierte en lenguaje es en el puente que existe entre nuestros sentidos y nuestras ideas, ¿no? Es la herramienta que convierte esa experiencia y esas percepciones en conocimiento, es lo que nos permite crear ese conocimiento. Sin palabras no hay pensamiento humano, no podemos pensar. Repito, no os quedéis en la literalidad de palabra como ese sonido, sino como sin esos conceptos el ser humano no puede pensar. Y sin pensamiento no puede haber conciencia, no puede haber ciencia, no puede haber historia y no puede haber revolución. Y bueno, después del tostón que os he soltado, es un capítulo un poco ya más complejo que el anterior. Espero que se os haya hecho medianamente ameno y hayáis entendido un poco esta escala del conocimiento, esa teoría del reflejo, cómo se desarrolla. Y bueno, quería recomendaros un poco de bibliografía que, como seguimos o como os dije cuando empezamos esta serie, vamos a seguir el Konstantinov, o sea que obviamente os lo vuelvo a recomendar. Lo tenéis aquí, Fundamentos de la Filosofía Marxista. Pero también en esta parte, otras dos lecturas muy recomendables son... me he equivocado de libro, este no es. Materialismo y empiricocriticismo de Lenin y Dialéctica de la naturaleza de Engels, que bueno, son libros que junto con el diccionario filosófico Rosenthal, que siempre os lo recomiendo tener a mano, son libros que vamos a estar consultando a lo largo de toda esta serie de vídeos sobre filosofía marxista. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Vamos a seguir con esta serie para dar todo lo desgranado que se puede dar una introducción a la filosofía marxista, concretamente todo lo que va a ser el materialismo dialéctico, que ya entraremos a hablar de dialéctica en el próximo vídeo. Espero que os esté gustando estos vídeos. Son vídeos que yo creo que son útiles porque al final es explicar la base filosófica de la ideología que defendemos y al final no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Y bueno, a mí por mi parte me está sirviendo mucho releer estos textos para hacer estos vídeos y espero que a vosotros también. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Y recordad, suscribiros a Formación Comunista, que nunca lo decimos, estamos empezando a decirlo ahora y nos ayuda un montón que lo hagáis.